Mis queridos amigos, el tema de hoy: Red Bull sería capaz de sabotear a su mejor piloto, a su bicampeón mundial. ¿Max Verstappen corre un riesgo en el equipo? No sabemos. Hay muchas cosas que pueden suceder este mismo fin de semana, que es la carrera en la Gran Bretaña. Y se vienen muchas sorpresas, porque este fin de semana ya va a empezar el rodaje de la película sobre la máxima categoría del deporte de automotor, misma que va a ser dirigida y protagonizada por Brad Pitt, y Lewis Hamilton va a estar metiendo ahí bastante su cuchara. Entre otras noticias, nos estamos preparando para un gran fin de semana en las redes sociales. Si gusta seguirme, voy a estar compartiendo horarios, voy a estar compartiendo todas estas situaciones para que por favor vayas a seguirme. Los links te los dejo en la descripción de este video. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de este fin de semana? Mismo que podría traer muchas sorpresas. Me vamos a hablar más que nada sobre el tema de la relación de Red Bull, Max Verstappen y Sergio Pérez, porque hay una situación que muy pocos hemos considerado, y esto tomando en cuenta el reglamento de este mismo año 2023, y me refiero en específico al tema de los motores y sus piezas variables mecánicas que pueden cambiar y los cambios que pueden hacer en cada piloto. Estoy hablando de que actualmente en 2023 el reglamento dice que pueden usar 4 motores, 4 turbocompensadores, 2 baterías, 2 unidades de control electrónico, 4 MGUK, que vienen siendo los motores eléctricos, y 8 sistemas de escape. Y te podrás estar preguntando: pero tío Darius, ¿esto qué tiene que ver? ¿O de qué estás hablando? ¿Por qué te vas al tema de los motores? ¿Esto qué nos importa? Bueno, pues esto debe ser muy importante, porque, mi querido amigo, enseguida te voy a explicar. Pero primero que nada, agradecería bastante que pudieras apoyar este canal, esta página, con tu suscripción, con tu like, activando la campanita, dejando tus comentarios y también compartiendo este video con todos tus amigos, ¿por qué no? Y ya, muy importante, agradecería bastante que pudieras seguirme en redes sociales. Te lo agradecería mucho, porque ahorita estamos en esta situación de poder agarrar un poquito de campañas. Vamos a ver si podemos trabajar con algunas empresas de representación, y pues te piden números. Entonces estamos en misión de poder agrandar nuestra comunidad, poder ser un poquito más grandes. O sea, en YouTube somos más de 107,000. En Facebook, gracias, agradezco bastante, que somos más de 33,000. Pero en Instagram somos poco más de 7,000. Entonces me gustaría nivelar el barco. Y pues recuerda que esto es totalmente gratis, no tiene costo alguno. La verdad es que si te piden ahí dinero, no soy yo. Y también estamos en aras de pedir nuestra verificación en las diversas redes sociales, precisamente porque ya el mismo Meta se dio cuenta de esta necesidad por demasiadas cuentas fake. Entonces, pues algo que toman mucho en cuenta son los seguidores. Entonces agradecería bastante que fueras a seguirme. Pero bueno, mis queridos amigos, hay pilotos como Sergio Pérez que ya están al tope en las piezas que pueden intercambiar. Como te comenté, mira, en el ICE son máximo, en los motores son 4. Checo Pérez ya usó 2. En el TC, que es el turbocompensador, Checo Pérez ya usó 2 de 4. Pero bueno, vámonos a lo que viene siendo el ES, que son las baterías. Pues Checo Pérez ya tiene 3 de 2 reglamentarias. Y el CE, que viene siendo el control electrónico, Checo Pérez ya también usó 3 de 2. Entonces ya Checo Pérez por ahí recibió una penalización. Por eso creo que largó desde el pit lane en una carrera que había clasificado hasta el último. Pero bueno, vámonos con el tema de Max Verstappen, porque recordemos que al principio de la temporada Red Bull advirtió, y todos los equipos advirtieron, que la fiabilidad en los motores era muy peligrosa. Y hemos hablado de la situación, de la única forma en la que Max Verstappen pudiera ya tener un DNF en esta temporada, que es por fallas mecánicas. No va a cometer Max Verstappen un abandono por un error en conducción. Por eso nunca va a cometer, pues lo veo muy difícil. Tienen que chocarle, tienen que tener un impacto con él para poder sacarlo por un incidente de carrera. Pero aquí lo más viable es que Max pueda tener un abandono por
fallas mecánicas, y esto puede venirse muy pronto. Motores ha cambiado 2, turbos ha cambiado 2, MGU ha cambiado 2, MGUK ha cambiado 2. En los sistemas eléctricos lleva 1 y en escapes lleva 3 de 8. Significa que, bueno, ahorita van muy parejos en el tema, pero si hablamos de pilotos que sobreexigen a los motores, en esta ocasión Max Verstappen es uno de ellos. Recordemos que la temporada pasada algo que exigían mucho los equipos era que subieran la cantidad. El año pasado y años anteriores eran solamente 3 motores y ahorita ya lo subieron a 4. Entonces, para poder tener una penalización, tendrían que pasar hasta el quinto, algo que pues vemos complicado porque ya vamos más o menos a mitad de la temporada y tenemos 2-2-2 en casi todos, pero también una situación importante que acuden los equipos es a hacer estos cambios, quemarse los motores rápido, los de reglamento, para poder meter un motor fuera de reglamento, que obviamente serían acreedores a una penalización. ¿Y por qué hacen esto, tío Darius? Facilísimo, porque resulta que los motores, los 4 en línea, no pueden moverle absolutamente nada, los 4 de reglamento, pero ya si optan por un quinto, ya pueden meterle mejoras que consideren para el tema de eficiencia, más no que tengan más caballaje, que tengan más situaciones de sobrecompensación. No, simplemente pueden acomodar algunos temas que hagan más eficiente el combustible, etcétera, etcétera. Y pues por ahí aprovechan las lagunas los equipos para poder meter sus mejoras que quedan... están pues obviamente la FIA las registra, pero aprovechan estas lagunas para poder hacer un motor un poquito mejor. Lo vimos con Mercedes la temporada pasada, precisamente después de Interlagos, cuando Lewis Hamilton ya empezó a tener un despegue al final, al cierre de la temporada. Pero bueno, mis amigos, a lo que voy con este video. Si nosotros empezamos a ver que Max Verstappen llega a tener una falla mecánica, no quiero que piensen que es por causa de un sabotaje del equipo de Red Bull, porque esto no va a pasar. Esto no va a suceder. Y así, si en un momento también vemos que Checo empieza a ganar carreras, tampoco va a ser porque el equipo ya está en contra de Max. ¿Puede estar en peligro? Sí, pero en peligro bajo su propio riesgo, por la situación de que está exigiendo demasiado a estos motores que están poco fiables. Hemos visto ya en la carrera pasada que Nico Hülkenberg tuvo que abandonar precisamente por fallas mecánicas en su motor, engine failures se le llama, y probablemente en algún corto plazo, no va a ser muy lejos, esto simplemente por estadística, simplemente por ver cómo conduce Max Verstappen su monoplaza de Red Bull. Mis amigos, nos estamos preparando para este evento que se va a llevar a cabo en la Gran Bretaña. Ya te dije las sorpresas. Sígueme por favor en redes sociales para que puedas ver más contenido al respecto. También vamos a estar subiendo por ahí algunos reels, algunos shorts, algunos de este tipo de videos en formato corto, dándote información precisa, concreta, rápida. Y pues bueno, esto es todo por hoy, mis queridos amigos. Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo. Recuerda, es gratis tu suscripción, la activación de la campanita, compartir, el dar follow en todas mis redes sociales. Eso es completamente gratis y yo lo agradecería bastante, mis queridos amigos. Estamos en más noticias, mañana empiezan los eventos, mañana empieza toda esta situación. Entonces, por parte de todo el equipo, yo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en un próximo video. Bye bye.